Yo empiezo para agradecerle, bueno, a Susana Chela, digamos, la gentileza que ha tenido para facilitarnos esta sala, y en el nombre de ella también al Centro Cultural de la Cooperación. También quiero mencionar la alegría que tengo por estar presentando este último tomo y mi reconocimiento a los presentadores, que son acá de izquierda a derecha Guadalupe Salomón, Martín Bentancor, que viene del Uruguay. Acá la tengo a Guadalupe Marín, que ahora digo qué es lo que hizo conmigo, y acá a Demian Paredes. El libro es el último de una serie que empezó a publicarse en el año 2000. O sea, han pasado casi 18 años para conseguir terminar publicar la serie. Y el primer volumen se publicó con el sello de Grijalbo Mondadori, Corchete. Guadalupe, este último tomo, digamos, tiene 2 volúmenes. En el primer volumen, al finalizar, las últimas 80 páginas son de textos de poemas con ilustraciones de Guadalupe Marín, con serigrafías. Es esto que armó acá, claro, Guadalupe, y lo que armó también Demian Paredes, claro, porque está troquelado el último. Así está armado y así viene en el libro, troquelado, lo vamos a armar, y con las tapitas separadas. Exacto. Bueno, esto se pudo concretar gracias al trabajo de Guadalupe, que no solo es una excelente artista, sino que además es la hija de un muy querido amigo, Juan Carlos Lito Marín, compañero de toda la vida de sociología y de muchos otros lugares. Bueno, entonces por eso está acá con nosotros, porque le corresponde. Entonces, decía que hace 18 años empezó la publicación de esto, y yo voy a recordar que esa publicación inicial se presentó de algún modo en la Feria del Libro de ese año. Mejor dicho, en el stand de Grijalbo Mondadori, yo iba a estar un día determinado para firmar ejemplares a los amigos que se acercaran, porque no quise tener una presentación formal. Ese día de esa presentación, fracasada, por lo que ahora voy a decir, solo concurrieron 2 personas, cuyos nombres también voy a dar, porque coincidió que hubo un paro de la CGT. Entonces, eso... Casi nos toca de nuevo. Casi nos toca de nuevo. Ahora estoy más amigo de la CGT y conseguí que me dejaran, digamos. Que no, y se lo hicieran. Después de tu último libro de sociología. Exacto, que no lo hicieron el mismo día. Bueno, pero no solo un paro de la CGT, sino que una lluvia torrencial. Entonces, digamos, aparecieron 2 personas. Uno era Marcelo Abadi y otro era una chica, Zulema Blutrach, que era una compañera de un grupo de psicoanálisis en el que estuve hace muchos años. Ellas fueron las 2 personas que estuvieron en ese primer día. Bueno, de entonces acá han pasado 18 años y por suerte logré terminar algo que empezó en la década del 70. Entonces, no sé, me hace muy feliz poder estar hoy acá con ustedes y les agradezco mucho la presencia. Bueno, ahora los dejo a cada uno de las personas que van a opinar. Bueno, ¿arranco yo? Sí. Dale. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecerle a Darío la invitación. Por supuesto, para mí es un honor estar acá. Y bueno, escribí hice un pequeño escrito que les voy a pasar a leer a continuación, como una forma de retribuir a la generosidad de Darío. Y antes un aviso, acá hay un voucher, aviso comercial. Acá hay un voucher para que el que le interese comprar acá enfrente en la librería Hernández este nuevo y último volumen de la misma llama con un descuento para el que quiera. Así que acá quedan para que después pase el interesado o la interesada y lo retire. Bueno, voy a pasar a leerles.
Quiero comenzar recordando un señalamiento que hizo el poeta, ensayista y traductor francés Yves Bonfoy a comienzos de la década de 1980. Este se preguntó qué hacer para qué, ya pasados el momento de exaltación romántica en el siglo XIX y el de disolución del yo en vanguardias de comienzos del siglo XX como el surrealismo, que bucea en el inconsciente y en diversos automatismos, aún tenga sentido en el arte esta figura individual. Bonfoy se propone para ello interrogar a la poesía y dice que, como contrapartida de la efervescencia surrealista, habría otra corriente en la poesía, basada, y cito palabras de Bonfoy, el existir cotidiano, el tiempo y el azar, donde habría un yo cuya virtualidad más rica quizás sea la vida tal cual es se la asume día tras día, sin quimeras, entre las cosas llamadas simples. Yo considero que cabe filiar plenamente esto que dice Bonfoy al monumental trabajo que viene llevando a cabo Darío Cantón, con sus volúmenes autobiográficos publicados a lo largo de 17 años, y del cual estamos presentando hoy el octavo y último. De la misma llama, título general de la autobiografía del poeta y sociólogo, asume, toma y emplea esas cosas llamadas simples de la vida y construye un lugar, un refugio donde amparar la existencia, la de él y la de los suyos. Se establece entonces una fluida relación entre vida cotidiana, autobiografía y poesía, que resuelve o supera un planteo que, por ejemplo, ha hecho en uno de sus últimos trabajos la escritora carioca Nélida Piñón. En su libro de horas, Piñón sostiene, y cito a esta autora: lo cotidiano es enemigo del artista. Se presenta bajo la forma de compromisos sociales, de llamadas telefónicas, de facturas y tareas que roban sin devolver nada a cambio. A lo que agrega, es invasivo todo lo que existe fuera de la órbita de la creación. Y sin embargo, con Cantón, como se puede ir apreciando con el correr del relato de este y de cualquiera de sus otros tomos, tenemos ante estos supuestos robos todo lo contrario: volúmenes poético-biográficos repletos de inserts, fotos y documentos de variada especie, anotaciones de distinta índole, citas y fragmentos propios y ajenos, todo un mar o un océano de referencias seleccionadas por él mismo, de su día a día, que además dan motivo y temas, son base de una buena cantidad de poemas. En este caso, al contrario de lo que señala la autora del libro La República de los Sueños, lo cotidiano sí es amigo del poeta y del artista. No le roba, sino que lo nutre y lo motiva, fomenta su creación, aunque como toda vida también traiga en numerosas oportunidades sus inevitables crisis, malos y duros momentos. Otra cuestión relacionada al autobiográfico, y acá voy a mencionar a una compatriota de Martín. Escribió la poeta uruguaya Ida Vitale: las palabras son nómadas, y también que la mala poesía las vuelve sedentarias. Yo agrego que es además el uso estándar o meramente operativo del lenguaje en el existir cotidiano lo que las deja sedentarias, vale decir, quietas, sin vida, sin dinámica ni movimiento alguno. Pues bien, si la vida transcurre en paralelo o en realidad dentro de determinado transcurso temporal, biológico e histórico, la poesía, las palabras del poeta, son justamente las que pueden escapar con su propia y particular locomoción de ese flujo continuo, perpetuo e ininterrumpido, y construir algo. ¿Qué es o qué sería ese algo? Me animo a decir, un espacio, un renglón escrito, unos versos o una imagen en una página, un libro, varios libros, que son 8 tomos y 9 volúmenes en este caso, y que contienen otros tantos libros. Por ejemplo, en esta segunda chapa hay otra chapa dentro, el volumen Fuero Íntimo, con poemas de Cantón y las serigrafías de Lupe Marín. Espacio o espacios, entonces, conformados por la palabra, que son verdaderas invitaciones a adentrarse en un viaje en el tiempo, innúmeros y asombrosos recorridos por la vida del poeta y sus avatares, por familias, grupos sociales, intelectuales y culturales, y también países. De la misma llama es un transbordador poético hacia el fuego del arte y la vida, y en este sentido, en el de las coordenadas que se configuran entre tiempos y espacios tan particulares, porque además nos contienen en muchos casos a nosotros, Cantón nos ofrece en imágenes, narraciones y versos el futuro del pasado.
Hay una antigua preocupación en el ser humano que se mantiene hasta nuestro presente. Si según Plinio el Viejo, la memoria es lo más frágil del hombre, se puede decir que Cantón, ante esto, ante los peligros que conlleva el paso del tiempo, recurre a numerosas fuentes y testimonios ajenos, además de los propios, de su propia elaboración, para preservar la vida y sus obras ante esta inclemencia. Lo que es lo mismo que decir la preservación de la vida y del arte, de la poesía y, en definitiva, de una cultura ante el amenazante olvido. Se puede incluso decir que estamos también ante una suerte de ejercicio de teicoscopía, el conocer, vía los dichos de terceros, acontecimientos y gentes que, en muchos casos, no conocemos. Protagonista de la vida y protagonista del recuerdo, Cantón bregó durante décadas, como suele decirse, contra viento y marea, para concretar y culminar, al menos por el momento, su magno proyecto autobiográfico, de 4.328 páginas. Con longanimidad, es decir, luchando contra distintas adversidades y brindándose generosamente, nos da ahora sus yapas, que informan nada menos que hasta este año 2017, como se ve en el suplemento con un pie en el estribo. Con un único objetivo, como él mismo lo ha escrito, ha primado, cito palabras de Darío, ha primado mi preocupación por mi destino literario, auténtico motor de mi vida. Con la seriedad que debe tener todo arte y todo juego, lúdicamente nos invita a recrear actividades y prácticas culturales hoy inexistentes u olvidadas, como por ejemplo el corte de los primeros pliegos del volumen 1, 128 páginas que vienen intonzas, o el tomito extra con poesías y serigrafías ya mencionado al comienzo, con sus páginas troqueladas y agujereadas, listas para separar, y las instrucciones para armarlo. Además de la narración, esta última entrega contiene, junto a los cuadros, índices y demás listados informativos, una sección llamada Cajón Desastre, donde Cantón amplía y exhibe distintos materiales utilizados para la, nunca mejor llamada así, confección de sus tomos. Para terminar, voy a volver al comienzo. Si cada tanto resurge el tema o el problema, real o supuesto, ya no importa, del vivir versus escribir, o de la literatura versus la vida, Cantón se dispuso a mostrar cómo ambas facetas o actividades no solo son inseparables, sino que pueden o deben congeniarse de algún modo. Darío Cantón nos deja una invitación que es al mismo tiempo una apuesta. Estos recorridos espaciotemporales de geografías y países, vidas y épocas, documentos y comunicaciones, con el hilo conductor de la creación poética, son una invitación y al mismo tiempo un desafío para nosotros en tanto lectores. ¿Quiénes se atreverán a adentrarse en esas miles y miles de páginas? Esta es la cuestión que queda, que el poeta nos deja planteada. Gracias. Bueno, yo también traje un texto, me costó mucho elegir ejes porque el libro es una invitación a una tesis. De todos modos dejé algo afuera que quería mencionar, que recordé ahora a raíz de lo que decía Demián sobre vivir y escribir. Entre otras cosas me quedé pensando mientras lo leía en la fauna universitaria, los proyectos y la investigación que Cantón presenta de un modo que no es el modo en que lo experimentamos en general, y da ganas de ver eso de otra manera. Y una cosa que había notado en relación específicamente con Cantón, y por lo que creo que su proyecto es completamente irrepetible porque ya no llegamos, es darse cuenta en ciertos proyectos que es necesario empezar a tiempo, sobre todo si el tiempo del experimento va a coincidir con el tiempo de la vida. Mucho antes de tener este proyecto, Cantón guardó todo. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que hoy quisiera imitar el proyecto probablemente no podría, porque Cantón es Cantón y tiene esa mirada de entomólogo y de sociólogo y de poeta, en el sentido de que no jerarquiza los objetos ni las personas, por eso guarda todo. En tal caso luego las estudia. Bueno, ya no llegamos a hacer nuestra versión de la misma llama. Yo traje 2 ejes nada más. Lo traje escrito porque no se me va a dar bien de otra manera. Le puse un título que es El tesoro de la juventud, y empieza con 4 citas que me estuvieron dando vueltas, de 4 libros que me estuvieron dando vueltas mientras leía
4 no 40, porque dejé afuera Benjamin y todo lo que obviamente correspondería. Las 4 citas son: nosotros los novelistas, ¿se escucha sin el micrófono? Sí. Nosotros los novelistas somos los jueces de instrucción de los hombres y de sus pasiones. De Émile Zola, la novela experimental. La literatura toma a su cargo muchos saberes. En una novela como Robinson Crusoe existe un saber histórico, geográfico, social, colonial, técnico, botánico, antropológico. La ciencia es vasta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia entre la ciencia y la vida está la literatura. Roland Barthes, lección inaugural. La República y la Revolución se obsesionan con lo cualitativo y por lo tanto solo pueden plasmarse en Word con todos sus firuletes. En cambio, la democracia y el mercado o son cuantitativos o no son nada. De allí su fervor por expresarse en bases de datos vía Excel o equivalentes. Las disquisiciones de analistas, tertulianos y tuiteros pueden ser muy divertidas, pero palidecen frente a la brutalidad del recuento electoral. De Manolo Bargé, de un blog que se llama Deshonestidad Intelectual. Y la última dice: no existe más totalidad que la estadística y la desprovista de sentido profundo. Nuestro amor, nuestros celos no son una misma pasión continua e indivisible, se componen de una infinidad de amores sucesivos, de celos diferentes, ambos efímeros, pero que por su multitud ininterrumpida producen la impresión de la continuidad y la ilusión de la unidad. La primera frasecita es de Deleuze, citando luego a Proust en Proust y los signos. La frase de la estadística es de Deleuze. En el año 2014 escribí unas notas personales de lectura de La Yapa, primera parte. Estaba impresionada porque la saga me había alcanzado. Ese tomo registra el periodo en que trabajaba en la Casa de la Poesía y empecé a interactuar con Cantón. Pero sobre todo estaba impresionada porque la saga se había alcanzado a sí misma en el periodo en que empezó a hacerse pública mediante los libros. Por entonces Cantón ya venía con la historia de Acemal y sus lectores incorporado. Es el 4º tomo, pero el primero que se publicó en 2000. Pero en esta nueva entrega, La Yapa, la anterior, ¿no?, se leía todo el proceso de preparación de la historia de Acemal. La doble reflexividad de La Yapa me hacía rebotar en la lectura, volver atrás, levantar la vista del libro, sacar algunas cuentas, cotejar fechas, porque por momentos no sabía en qué tiempo estaba. En el de los hechos, en el del registro de los hechos, ¿qué hechos? Si los hechos eran el registro de la escritura y de sus lecturas. Los problemas de ubicación temporal excedían el contraste entre el tiempo del enunciado y de la enunciación, porque esas magnitudes se fragmentaban en procesos simultáneos de acontecimientos pasados, su registro escrito, la búsqueda de soportes y de críticas, de presupuestos, de diseño, mientras otros acontecimientos familiares o profesionales ocurrían en el presente y a su vez se registraban, y ese registro era el libro que estaba leyendo, el libro en que se cuenta la producción de un libro anterior. Un fragmento de mis notas fue leído por uno de los presentadores de aquella Yapa, Damián Ríos. Lo que leyó Damián decía algo así: todo este tiempo Darío Cantón estuvo escribiendo una novela. Todo lo que retiró, encogió, retrajo para dejar ver lo que parecía ser toda su vida, cada detalle, cada etapa, todo eso que flotaba hacia atrás con la irregularidad y la separación propias del verosímil de la vida, basura que flota puesta en reversa. Todo eso ruge desde el comienzo de 1990-2006 de la misma llama. Compacta, vuelve la ola desde el fondo, facetada, como un aspic o aspic, se decía en mi familia, gelatina sin sabor de una Navidad de hace 30 o 40 años, llena de cosas que en verdad ni flotan, ni se caen, ni se separan, ni se juntan. La Yapa es un tomo recursivo donde se pliega la saga. Creo que esa cita, y Cantón la refiere en el tomo, dice La Yapa de cierre de Guadalupe Salomón, en el que estoy presentando ahora,
Creo que esa cita decidió al entomólogo de lectores que es Cantón a incluirme en su taxonomía mediante el trámite de ponerme a presentar este tomo final. Final a la Cantón. 2 tomos fuera de programa llamados La Yapa, primera y segunda. El segundo dividido en 2 volúmenes. El segundo volumen a su vez con un cajón desastre para materiales excluidos de los tomos anteriores y además con un complemento especie de separata que empieza por consignar erratas y termina por agregar el final de una historia que no se llegó a registrar antes de ir a imprenta. Este tomo doble, que se acerca en la narración cada vez más a su propia producción, confirma esta impresión novelesca de la anterior. La novela. Las yapas, las 2, impresionan como novela sobre todo por 2 aspectos: el trabajo y el tiempo. Primero, el tiempo de trabajo socialmente necesario que en forma evidente el autor invirtió para escribir y componer la saga en general y este tomo en particular. Ese trabajo socialmente necesario que se hace evidente recuerda al lector adicto a la novela decimonónica, que es mi caso, esos momentos en que, abstraído de la trama, se pregunta por la fuente de todos esos detalles, esos conocimientos, esas jergas técnicas que pone el novelista. Y recuerdan también luego al fanático que va por las correspondencias, por ejemplo, entre Flaubert y Turgeniev, donde los trabajos que alimentan a la escritura desbordan completamente al novelista. Ese terrible capítulo 2 ha estado a punto de matarme, dice Flaubert, refiriéndose a Beauvoir y Pécuchet. Ese tiempo socialmente necesario del escritor está, en el caso de La Yapa, todo el tiempo registrado y contabilizado en página, a la par de los costos monetarios. En segundo lugar está el tiempo del lector. La obra de arte moderna o modernista se caracteriza por exigir una cierta disciplina al lector, ajena en cierto punto a la de la reproducción social de la vida. La poesía, por ejemplo, lo pone fuera de la civilidad de la frase, sujeto y predicado, y lo somete a la tiranía del encabalgamiento. Es un trabajo breve pero intenso. La novela, en cambio, incluso consumida como pasatiempo, le exige tiempo al lector. Es la contracara del tiempo que invirtió el escritor. Cantón registra perfectamente este aspecto cuando en la entrevista que le hace Martín Betancourt, que es buenísima, responde que no se pueden comparar las experiencias que Acemal y de la misma Llama han propuesto a sus lectores. No se pueden comparar precisamente por cuestiones de tamaño y contenido, citea Cantón, cuestiones que en el caso de la saga imponen, cito, otra disposición necesaria para la lectura que la cantidad de páginas exige. El tiempo, en tercer lugar, se lee y se deforma materialmente en lo que Cantón llama la narración. En el punto en que la saga se alcanza a sí misma, hace de sí misma el asunto de la narración, habla de su propia producción, poniendo en simultáneo distintas etapas de los procesos de distintos tomos, el artefacto que es La Yapa, como agregado, desbarata su propia referencialidad a costa del nivel de detalle y datación que indican una falsa claridad cronológica. Ese enrarecimiento referencial del tiempo, más que el carácter ficcional de lo narrado o incluso más que la presencia de un narrador que aquí no termina de haber, es índice de la escritura novelesca. El problema está ahí desde el comienzo, aunque se despliegue completamente en La Yapa. Este problema de la referencialidad, a pesar de que pareciera que el lector puede seguir a Cantón en todos los momentos de su vida, ¿no? Eso tiene que ver con que La Yapa termina de pegar la vuelta, en La Yapa termina de pegar la vuelta un cambio de prioridades que venía desde atrás. En el proyecto para la Fundación Guggenheim de los años 70, un proyecto que antecede la escritura y la producción, en el proyecto de la Fundación Guggenheim de los años 70, la narración era una especie de excipiente para los poemas y los libros de poesía. El punto C, que era el de se proponía el trazado de una especie de biografía literaria, ilustrativa, de la situación de un escritor,
que debía contribuir, dice Cantón, a ubicar y enmarcar adecuadamente la presentación textual de las partes centrales del proyecto, que eran los poemas y los libros orgánicos de poesía. Y la sociología, en aquel proyecto original, era solo una herramienta metodológica, una garantía de distancia. En los tomos de La Yapa, ese elemento secundario se convierte en lo central, la narración y las imágenes. Ha ido, dice Cantón en la misma entrevista con Betancourt, dejando de lado el tema de la cocina del poema para responder a la tarea exigente de la escritura y armado de la narración y de la obra, incluyendo la obtención de ilustraciones. Este primer plano de la narración coincide con la centralidad de la saga misma como su asunto, y el cambio de acento es lo que acelera todos los tiempos, de modo tal que hacia el final del segundo volumen, del último tomo, a veces median solo unos párrafos entre un acontecimiento consignado con fecha y su puesta en caja en libro. Narra un encuentro y en la página siguiente, a diferencia de los tomos anteriores, ya está viendo cómo lo está ubicando en el libro que está por ir a imprenta, ¿sí? Que está por salir. Estos espacios eran mucho más amplios en los tomos anteriores. Esto sobre la novela. Y después una pequeña reflexión sobre la sociología. Me quedé pensando, Cantón dice en algún lugar que no lee novelas, y me quedé pensando que no es necesario leer novelas para ser novelista en el siglo XXI, porque todos estamos moldeados por la narrativa de la novela, y además sí lee diccionarios y enciclopedias que, como las ciencias humanas, son hermanos de desarrollo histórico de la novela. Respecto a la sociología, entonces, la sociología y el método cuantitativo son en la saga, más que un método que garantice distancias, una mirada inalienable de Cantón, una actitud Cantón. Su indagación y técnicas de búsqueda y ordenamiento de material, su producción de hipótesis, sus encuestas, no distinguen jerárquicamente asunto o problema. La biografía de un niño ahogado en Jeva hace más de medio siglo, un corresponsal perdido de Acemal, no merecen menos atención ni creatividad en los métodos de recolección de información que los padrones para refutar la hipótesis del maestro. Pero en La Yapa, además, la saga sociológica y su producción es contada en paralelo a la producción de la misma llama. Investigación, armado, publicación, presentaciones son paralelos. Se trata, dice más de una vez el Cantón de este tomo, de trabajos, de proyectos, el sociológico y el literario, finales, de cierre. Habrá que creerle, aunque a uno de sus corresponsales de 1970 le anunciaba que estaba muy cerca de dejar la sociología. Lo peculiar, lo que simplemente quiero dejar anotado aquí, es que el final de la saga sociológica se toca exactamente con el comienzo de la serie poética, con la saga del peronismo, su primer libro de poesía. Y con esto traigo otra impresión que acompañó la impresión novelesca durante la lectura, y es la de la ciclópea ética de Cantón. Es la misma ética que lo hace consignar toda solicitud y todo rechazo, todo fracaso, como dijo hoy él mientras hablaba, sin temor a la exposición de sí, la que desde mi punto de vista ordena su hilo sobre el peronismo, esa misma lógica. En el primero de los casos, los noes y los silencios que se acumulan y registran, lo sabe Cantón, son la condición de posibilidad de lo que realmente llega a concretarse. Me refiero con esto a una ética de la escritura, de la literaria y de la ensayística, que solo legitima una violencia contra terceros en la medida de la violencia que primero ejerce sobre su propia escritura. Ese es el sentido de la crítica. El ciclo del peronismo se nutre de la misma ética. Una curiosidad del trabajo sociológico de Cantón es el modo más bien modesto y poco adjetivado en que salda una vieja discusión política en la Argentina, la pregunta por el sentido de la palabra democracia, su hermenéutica criolla. Entre mediados de los años 40 y 1983, cuando el peronismo fue vencido por primera vez en las urnas, la pregunta podía ser, en esa etapa,
si democracia se contraponía en la Argentina a dictaduras militares varias o a la tiranía en singular. A despecho de los años de proscripción, en la Argentina fue una posibilidad argumentativa para especialistas y legos hacer del peronismo el antónimo de la democracia. El problema tiene múltiples aristas, me refiero al problema de la democracia como sistema, pero el método Cantón, su último proyecto en particular, unió la palabra peronismo con la palabra elecciones. Sin aspavientos puso la estadística en el centro y desmintió a su maestro, tan citado como fuente para el caso. Cantón no lo hace, no lo hizo, como quien, soberbio positivista, afirma que los números son la fiel representación de los hechos, ninguneando a las palabras, justo él, o los argumentos. Lo hace como quien llega con una lengua, con una técnica experimental, a desmontar un lenguaje natural, los cabecitas negras, cuyas fotos busca, por los que pregunta, a los que estuvieron ahí en el 17, nadie sabe, nadie le contesta. La imagen que reconstruye Cantón, con números, con estadísticas, desarma el sintagma. La Yapa es también, entonces, la novela encriptada de ese ciclo de preguntas que empezó con la saga del peronismo, pero en verso. Y como quería terminar citando a Cantón, me gustó mucho uno de los finales posibles, depende de lo que uno elija como final en este despliegue, la entrada final del tomo, que es la que antecede al Cajón Desastre. Me parece que es un índice de un método de trabajo de ese carácter enigmático, literario, y al mismo tiempo de esa ética de los trabajos de las dos sagas de Cantón, de la sociológica y de la literaria. Y les leo este final. Está terminando y dice: repaso el índice de nombres. Faltan los apellidos de Amelia, la señora del doctor Arribillaga y de la mamá de Marcelo Abadi. Llamo primero a la negra. Está en el campo con José Pedro. Después a Marcelo. Completo los datos. Cartón lleno, pude. Bueno, buenas noches. Voy a ser breve y además les propongo un ejercicio que es dialogar con Darío. Voy a abrir yo el juego haciendo una pregunta, pero después me gustaría que se sumen ustedes y lo acribillemos. Yo tengo varias que me quedaron del año pasado que no te las pude mandar. Varias del anterior tomo. Exactamente. No, así como Darío hizo en su momento el cuento del poema, que está un poco en la base de todo ya no se puede hablar del proyecto, de toda esta obra concluida. Yo les voy a hacer un breve cuentito de una nota, que fue la nota que tuve el gusto de escribir y de publicar en el semanario Brecha en Montevideo, y que tuvo algunas circunstancias extrañas, digamos, en su armado. Primero, cuando en la reunión de edición, bueno, Brecha, si no lo conocen, es un semanario que es, digamos, el heredero de Marcha, ¿no? Una conocida publicación uruguaya. Entonces yo participo en las reuniones, digamos, de edición, y en una tiré el nombre de Darío Cantón, ¿no? Y se hizo una especie de silencio, ¿no? Entre todos los que estaban allí, alguna tos, algún carraspeo, y una editora que ahora no está trabajando justo en este momento, dijo: pero Darío Cantón murió a principios de los 90. ¿Por qué habría que hacer una nota? Entonces digo: no, Darío Cantón no murió. Por lo menos, no, digamos, no alguien está publicando con su nombre en todo caso. Hecha esa aclaración, les vendía Cantón, digamos, ¿no? A los que estaban allí, porque no lo conocían. Tenían alguna referencia aislada, pero no conocían la obra, la poesía de Darío, y obviamente la gran obra de la misma llama. Digo, la gran, cualitativa y cuantitativamente. Entonces, al momento de empezar a pensar esa nota, bueno, me dijeron: bueno, está bien, vamos a hacer la apertura de la edición de Cultura con una nota sobre Darío Cantón.
Y empecé a pensar, bueno, algún paralelismo, ¿no? ¿Cómo describir a Darío Canto? Y todo lo que escribimos siempre en algún punto, aunque no lo admitamos, secretamente nos duele la originalidad, porque todos quisiéramos ser originales por lo pronto, no sé, así. en nuestro... Claro, entonces yo tenía esa espina, digo, no, yo le voy a tirar con algo. Y empecé a pensar en mis lecturas, mis limitadas lecturas, y dije, ya está. Georges Perec, el escritor francés, sociólogo, como Darío, y que escribió una novela que se llama La vida, instrucciones de uso, que es como la novela más conocida de él, donde se propone, los que la lección no saben, describir, ¿no? una casa, ¿no? A partir de sucesivas generaciones. Pero antes de Perec, ya Canto le había ganado de mano, porque había escrito un libro de poemas que se llama La Mesa, donde había escrito todos los usos habidos y por haber de una mesa o de la mesa. Entonces ahí también ya iba adelantado. Entonces tenía muchos problemas para intentar bajar a tierra, digamos, el proyecto y presentar a Canto. Entonces, bueno, Darío muy generosamente me envió sus libros de poesía, empecé a leer, empecé a hurgar un poco, intercambiamos ahí algunas preguntas, y bueno, y escribí la nota. Y lo que pasó cuando Darío viajó a Montevideo, que tuve la oportunidad de viajar a raíz de una gestión que hicieron unos amigos, en un ciclo que se había armado allá que se llamaba Todos Somos Raros, ¿no? E invitaron a Darío para que hiciéramos una instancia como esta, ¿no? Y conversáramos un poco de su obra. Y yo me sentía en cierta forma, no el descubridor, pero sí me sentía como un gestor, no sé, qué bueno, ahora viene Darío, ahora les voy a mostrar a todos estos, que hasta los que lo habían dado por muerto, digamos, y acá está Darío Canto. Y pasó algo que, de esas cosas que bien podría estar en un libro de Darío, en alguno de los tomos de La Misma Llama. Mi hijo más chico se metió un pedazo de juguete en la nariz, entonces tuvimos que llevarlo a la emergencia. No pasó nada, pero era justo el día en el que nos reuníamos con Darío. No pude hacer acto. El 6 de mayo, por ejemplo. No. Sí, creo que fue en mayo, sí. No pude, la cuestión que no pude acompañar. Entonces también ahí perdí, digamos, siempre Canto iba un poco a la delantera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que cuando uno se ve obligado por cuestiones del periodismo, sobre todo el periodismo cultural, que tiene espacios un poco limitados, a contar una vida, una obra, concretamente una obra, aunque en este caso es muy difícil hablar de obra, separar obra y vida, tiene que resumir, ¿no? Tiene que echar mano a la capacidad de síntesis, porque no tiene tanto espacio. Y prefiere hacerlo uno, ese corte, y que no lo haga el editor, ¿no? Sobre todo si ese editor no sabía quién era el autor analizado. Entonces me vi obligado a cincelar mucho y comprimir todo lo que pude la extensa trayectoria de Darío, y especialmente el proyecto de la obra. Entonces había manejado dos mini tesis que luego de escuchar los trabajos de los dos compañeros acá me parecen tan pequeñas, tan mínimas, como me parecen mis propios libros comparados con sobre todo el tamaño, ¿no? Yo los miraba, unas cosas chiquitas así, pero bueno, uno hace lo que puede. Yo te robé toda tu entrevista, Bueno, está bien. Yo creo que en la mesa hay un antecedente de la misma llama, en el sentido de agotar en cierto punto la descripción de un objeto, ¿no? Lo único que en ese libro es la mesa, las mesas, y en el caso de La Misma Llama es Darío Canto, ¿no? Hay una diferencia en el objeto, digamos, pero hay un procedimiento que es, ¿no? el de ir hasta el final en cuanto a todas las variantes posibles para describir algo, ¿no? Hay una diferencia entre escribir una mesa, obviamente, y escribir una vida. A la prueba está el trabajo de las 4.000 y pico páginas, ¿no? que suman. Y después, en un libro anterior, que creo que es del 69, ¿no? Poamorio, es del 69. Sí, 69. La mesa es del 72. Uh-huh. Ustedes, si recuerdan el libro, recordarán que los poemas están todos desordenados, están numerados pero desordenados en la compaginación. Incluso hay un poema que ya está en la portada
del libro. Los datos biográficos están, o mejor dicho, los datos de imprenta están por la mitad, ¿no? Y creo que ahí también está un poco ese juego con el propio corte que tiene de la misma llama, que era una de las cosas que más me intrigaba. ¿Por qué Darío en un momento decidió publicarlo no siguiendo un orden cronológico, ¿no? Sino, como bien está especificado en la portada de cada tomo, empezando, digamos, en determinado momento de su vida, pasando a otro, y así sucesivamente. Entonces yo creo que en esos dos libros de poesía, que son los breves volúmenes, está el germen creativo de la misma llama. Y es claramente el trabajo de un poeta. Guadalupe hablaba de la concepción de novelística, ¿no? Digamos, del entramado novelístico que tiene todo el proyecto. Quien no conozca a Darío puede leer los libros siguiendo los avatares de cualquier personaje, ¿no? Enterándose de todos los detalles de su existencia. Pero además de lo que la cuestión novelística, yo creo que es el trabajo de un poeta en el sentido de cómo se observa la realidad y cómo se cuenta esa realidad, ¿no? Y alguien me podrá decir, como me decía alguien que le pasé uno de los libros, decía, ¿había necesidad de poner, yo qué sé, las boletas de los gastos comunes de repente del apartamento en el libro, así tan claro, porque visto así, cuando abrís el ejemplar y te encontrás una boleta de un gasto común y esto acá, pero si lo vemos en el contexto de toda el relato, ¿no? Eso empieza a tener otro sentido y a tener otra densidad, ¿no? Que es difícil apreciarla cuando uno hace eso tan sencillo de abrir el libro. Entonces yo creo que es claramente el trabajo de un poeta, y es la gran autobiografía de un poeta en un punto. Entonces, para abrir el juego, digamos, de las preguntas, yo quiero preguntarle a Darío, que estás acá tan cerca, ¿cómo a lo largo, bueno, de tu no solamente del proyecto de la misma llama, sino digamos, todo tu proceso de escritura, incluso te diría de tus trabajos como sociólogo, ¿de qué forma fue gravitando en tu proceso creativo la cuestión de la poesía? Siempre estuvo presente, obviamente, ¿no? Desde Hace Mal, el propio juego que hay en este tomo final. Pero ¿cómo percibís vos la creación poética desde tu propia creación? ¿Y de qué forma creés que está plasmado eso de la misma llama? Fue muy solemne la pregunta. La respuesta puede ser más elemental. Claro. No, yo empecé escribiendo poesía cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, eso fue lo primero. Eso fue en el año 50. Yo empecé a escribir poesía ahí. O sea, la poesía es anterior a mi graduación en filosofía en la facultad y a mi ingreso en el Instituto Germani y a mi estar en Estados Unidos y a todo. Esa es la respuesta. Digo, arranqué con eso y es lo que siempre me interesó hacer y me hizo muy feliz, digamos, toda mi estadía en Estados Unidos, porque ahí escribí muchísimo, entre ellos La saga del peronismo. Así que esa es la base. Hay gente que piensa, y que lo ha dicho incluso por escrito, lo ha puesto por escrito, que mi manera de escribir poesía o la poesía que hago es el resultado del hecho de que soy un sociólogo de profesión. Y es un error. Yo, antes de ser sociólogo de profesión, escribía poesía. Es al revés. Soy el sociólogo que soy porque escribía la poesía que escribía. Esa es mi opinión. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Abrimos el juego, ¿eh? Tiene que haber preguntas, ¿cómo no? Más que preguntas, opiniones a lo mejor, ¿no? Bueno, Porque, sí, críticas. Él quiere acumular comentarios. A ver si viene la Yapa 3. Chamullan Bonus así. track. No, ese no. Si no, está muy bien. Silencio. ¿Qué pensás hacer ahora?
Ajá. ¿Cómo, querido? Digo, a mí me pasaba cuando terminaba de preparar un final y rendir una materia, tenés una sensación después de haber estado muy metido con algo, Sí. de como anticlímax, es como te sentís vacío por un rato. Ah. ¿A qué te va a dedicar? Como ¿Tenés tarea alguna idea que cumplida. vas a hacer ahora? No siento eso porque, como lo digo ahí en una de las solapas, Ya tiene proyectos. hay proyectos, digamos. Hay una persona de Mar del Plata, Luciana de Milta, que está trabajando desde hace un tiempo sobre la mesa, a la que le pasé los originales, los manuscritos, y uno de los proyectos es hacer lo mismo con otros trabajos y manuscritos que he conservado, y eventualmente, no sé, tener diálogos sobre esos temas y materiales. Así que no me siento vacío. Habrá que ver para qué me da la cuerda, pero por otro lado estoy bien. A ver, don Noé, la tengo acá presente. A Noé, Sí, sí. te parece bien. Hemos sido compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos conocemos desde el 47, 48, ¿no? Ayer nomás. Yo soy el que ayer nomás decía. Y hemos pasado por las circunstancias más variadas, y a lo largo de todos estos años hemos mantenido una muy buena y grande amistad. Y él estuvo en la primera presentación formal que se hizo. La primera presentación formal fue sobre el tomo de Berkeley, y estuvo Noé en la mesa junto con Julio Schwarzman. Ellos fueron los dos presentadores primeros míos. Sí, Así, está Julio ahí. esto fue en el año 2004. Así que bueno, bastante agua ha pasado bajo los puentes desde entonces. Así que La verdad es que es un hueso duro de pelar estos libros, toda esta empresa, ¿no? Hay tantos aspectos, ¿no? tan sugerentes, diría yo. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? La presencia de la obra de Guadalupe Marín en el libro de Darío, ¿no? Uno se puede preguntar cuál es la relación. Es decir, ilustración no es una presencia de ilustración, es su propia obra, es decir, es su propia dimensión que tiene una especie de eco en una dimensión profunda de la obra de Darío. Hay un acorde secreto, yo lo diría en términos así musicales, ¿no? Y son las pinturas, o las obras de Guadalupe son tan sobrecogedoras como ciertos fragmentos del libro de Darío. No es fácil conectarse con algunos de los momentos de esta cosa. Hace un rato pusieron la palabra autobiografía, pero claro, hay diferentes tipos de autobiografía, ¿no? Hay las autobiografías que empiezan con un yo y que saturan al yo, ¿no? Digamos, el conjunto de referencias que se hacen, como decía esta compañera, se hacen narración, se hacen relatos. Pero acá no es estrictamente eso, es una autobiografía muy particular, tan particular como que después de transitar todos estos volúmenes, cosa que yo fui haciendo, me pregunto quién es Darío Cantón. Todavía me pregunto quién es Darío Cantón. Todavía no sé quién es. Es ahí una materia completamente abierta, porque el conjunto de elementos que pone ahí apenas de pronto indican una característica, una modalidad, pero no es una descripción ni siquiera de esa modalidad, es indirecta. Les digo cosas que incluso me han resultado divertidísimas. Por ejemplo, ustedes han visto el episodio del espejo. No sé si lo recuerdan los que hayan leído el libro. El episodio del espejo es fantástico. Darío va a nadar a un determinado lugar. Las quejas al Jeva. Con que los demás náuticos no respetan las características del baño, fuman, tiran. Entonces se le ocurre, como es un caballero,
escribir una carta. La carta obviamente no tiene respuesta, pero insiste. Esa insistencia es la misma de los libros. Claro. Esa es pequeña. Insistencia, es persistencia. ¿eh? Insistencia que es persistencia. Insistencia que es persistencia, ¿no? Y al principio uno puede, primero es muy divertido que se ocupe de ese tema, que escriba 10 cartas o algo así al presidente del club destacándole la inconveniencia de ese tema. Pero lo mismo ocurre en otros lugares. Entonces, la insistencia es uno de los rasgos. Persistencia, dice Demian, pero yo prefiero insistencia, porque la insistencia tiene relación con un concepto fundamental de la poesía y de la literatura, que es lo inacabado. La búsqueda de lo que todavía no se ha logrado encontrar. Es como cavar en una montaña y pensar que uno ya ha encontrado determinada veta, pero no. Hay que seguir, porque la significación de cada vida es también incesante. Es la insistencia y la incesancia son dos conceptos que vienen entretenidos. Y eso es lo que sostiene lo que es la autobiografía. Es la biografía de una insistencia, pero de una insistencia a veces conmovedora, a veces aterradora, a veces incomprensible, pero el conjunto hace este libro tan peculiar como que da una idea de una dimensión de la poesía, de eso que es la poesía que siempre estamos tratando de acercarnos. Lo trivial de la poesía es qué poema tan bonito hiciste, qué lindo es ese libro de fulanito, qué buen poeta Perengano. Esa trivialidad que satura los suplementos literarios es una cosa que no va al asunto. Lo importante es poner sobre la mesa esta pregunta básica: ¿qué es eso que llamamos poesía? ¿Qué entendemos por poesía? ¿Qué comprendemos por poesía? Esa vibración, esa cosa. Eso está puesto en 8 volúmenes con una especie de tesón de minero. Yo lo conozco, antes dije que no sé quién es Darío, pero sí lo conozco, por lo menos lo conozco en ese desconocimiento, desde que empezamos juntos y, por suerte para mí, nunca nos separamos. Él dice una elegante amistad, es una manera también de frenar lo que es la verdad de la relación. Para mí es mi hermano, no es una elegante amistad, no me engañes con eso. ¿Qué me viene con elegante amistad? Es típico. No dije elegante, ninguno de los dos se caracteriza por eso. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿Comentario? Un comentario nada más un comentario sobre las cosas que dejé afuera cuando leía en esta clave novelesca como lectora de novela, contrapelo del propósito inicial de la saga. Pensaba en esta relación entre la novela y las ciencias humanas y de pronto pensé en ustedes dos como una imagen criolla de eso, porque ustedes estudiaron juntos en la década del 40 cuando filosofía y letras albergaba literatura y sociología, luego filosofía, pero bueno, había estudios literarios ahí, digamos, cuando uno estaba separado como están ahora las facultades. Y pensé en la suerte increíble de esa amistad a lo largo de tanto tiempo en términos de continuidad, y por supuesto como estaba en clave de novela, pensé, para mí son dos personajes entrañables, no quiero ofender, pero pensé en Bugar y en Pécuchet. Son mis personajes favoritos, digamos, pero en esa continuidad y el cambio de proyecto y el leer otra cosa y hacer otra cosa y nada. Podían ser señor Plus y Fierro. La insistencia, la incesancia, son conceptos. Sí, eso está bueno. La insistencia. Quiero señalar también algo que me parece una coincidencia, es una parte solo del trabajo de Noé, pero Noé está desde el 99, creo, con la historia de la literatura argentina, y supongo que terminará este año.
Bueno, él, además de su tarea, su trabajo personal, novelístico, poético, ensayístico, etcétera, etcétera, ha dirigido esta monumental obra de la cual se ha ocupado a lo largo de todos estos años, leyendo, rehaciendo, en fin. Y va a coincidir, creo, el final de esa magna obra con el final también de mi historia, ¿no? Tenemos dos magnas. Son de la misma llama. ¿Eh? De la misma llama. Claro. Pero digo, me jacto de eso, pero también acá está Julio Schwartzman, que también fue actor y protagonista en toda esta historia, está Marcelo Abadi, que también forma parte de toda este momento que fue Están adentro de todos estos tan tomos ellos. importante para nosotros, ¿no? Tan decisivo, que descubrimos un montón de cosas. Bueno, ha sido lindo, ¿Por qué gracias. no vas a explicar lo de Gracias por venir. qué cosa? El librito y el rol acá de la compañera La muchacha que habla, ¿no? Lupe. Bueno, Vos dijiste que ibas a contar algo. Yo no. Algo, un poco cómo armaron el libro. Hay poemas que dialogan mucho con lo que está... bueno, ese es mérito de Guadalupe. Guadalupe se llevó los textos y después un día nos encontramos primero en La Paz, Guadalupe, y con Cristina, la mamá. Entonces ahí le presenté el proyecto, digamos. Y después Guadalupe me trajo una serie de pruebas de un primer intento para ilustrar los textos. Y eso, que era algo muy bien hecho, estaba vinculado con cosas o con ilustraciones que estaban en los distintos tomos. O sea, ella había intervenido imágenes que aparecían en los otros volúmenes. Y yo le dije a Guadalupe, mirá, me parece bárbaro lo que hiciste, pero no quisiera ser tan autorreferencial, no sé, lo que ya está publicado apuntemos en otra dirección. Y Guadalupe tuvo la buena voluntad de desechar eso que había hecho y arrancar en otra dirección. Y me dijo incluso después, cuando yo vi lo nuevo que había hecho y que me gustó mucho y se lo celebré, que tenía más material. Entonces en algún momento fantaseamos con hacer una exposición, bueno, que a lo mejor se concreta en algún momento, pero con motivo de este trabajo que ella había hecho bastante más. ¿Es así? Sí, es ¿Qué cantidad tenés? como 50. ¿no? Como 50. Mirá, bueno. Cantoniano. Y bueno, pero desencadenó esto, ¿viste? Estos tomos desencadenan eso. La productividad sin fin. Y la disposición de las imágenes es cosa de Guadalupe, o sea, yo a Guadalupe le di los poemas y ella decidió, digamos, dónde le parecía, tuvo libertad total en eso porque ella era la dueña de las imágenes. El trabajo fue leer como el material y tratar de no ser, como vos decías, muy ilustrativa, ¿no? Que no hubiera un poema, un trabajo, sino un poco lo que me pasaba con el material y un poco lo que me pasa con los textos en general de él, ¿no? Trabajar como eso. Y tratar de trabajar de esa manera, ¿no? Como investigando en el material, investigando en las palabras y en el sonido de las palabras sobre las imágenes, y tratar de jugar también con eso, con el material. Cuando construí las cosas, las construí con pequeños cachos de dibujos y los armé con cosas, y la tapa también se armó con un texto que él me dio de un pedacito que es un original de él. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con la fotografía de esto, tratando de jugar también con algo del modo de él, del trabajo, ¿no? ¿Y el orden de los poemas lo decidiste vos o lo decidió él? El orden de los poemas, él. Y Sí. yo... Este orden como partido al medio y dado vuelta. Sí, está en la línea de lo que hice hace muchos años con Poamorio. Es una suerte de homenaje a aquella edición que se hizo con Juan Andralis. Sí, es muy deliberado eso. Hay un error en esto, además, para mención. Mi intención era que el poema
impreso de, entre comillas, definitivo, Ah, quedó al revés, ¿no? estuviera, exacto, quedó al Sí, revés. yo no sé, pero como era tan raro, el tema es así, que empieza por el 19, en el medio viene el 1 y termina. Pero a la vez, yo no lo armé, pero para que quede bien con los agujeritos, lo que sería la contratapa quedó para adentro. Pero como era tan extraño el ordenamiento, incorporé al procedimiento eso y dije, era una falsa contratapa y era una magia. No, la intención mía, No se puede poner así. la intención mía era ofrecer como tapa el poema impreso, por así decir, y en la contratapa el manuscrito. O sea, ver el producto terminado y recién después acceder al origen. Quedó al revés. Vos igual lo pusiste al revés para que te quedara... Yo después de troquelar, si tengo que dar testimonio, primero puse del 1 al 40 los poemas. Cuando fui al índice que decía orden de los poemas, el autor me llamó al orden y tuve que desarmar el mepaco, sacar la varilla, volver. Porque van del 19 al 40 y después van del 1 al 20. Y el material resistió. Y se la bancó bien todo. Si no, también cada uno puede armar como quiera el Te índice. contrato para que me lo armes. Podemos hacer una empresa de servicios. Yo me demoré 1 hora Hay un entre el manual, corte de... Hay como un manual, ¿viste? Sí, Cómo hay un tenés manual que ahí, doblar no sé la si han hoja advertido. para lograr el... Entre los dos fue hecho. ¿Vos hiciste los dibujos del manual? Exacto. El título es Instrucciones para acceder a su fuero íntimo. Anímese, estaba abajo la frase. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guada, me alegro. Acá están los vouchers, quedan pocos. Voucher. El voucher para el que quiera comprar el libro, los tomos, se puede llevar.